Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Que Dios les bendiga esta mañana. Estaré compartiendo la primera parte del sermón y el personaje principal de esta reflexión es David, el valiente pastor de ovejas. El tema de hoy es David, el pastor valiente. David, antes de la gran pelea con Goliat, era un niño que vivía en el campo y cuidaba las ovejas. Era muy bueno con los animales, valiente y sobre todo amaba y confiaba en Dios. Mientras era pastor de ovejas, David se enfrentó a bestias salvajes para proteger su rebaño. Busquemos en nuestras Biblias 1 Samuel 17, 34 al 35. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraría de su boca. Y si se levantara contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Para esa época, Saúl era rey de Israel y se estaban enfrentando a los filisteos. 3 hermanos mayores de David habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Entonces Isaí envió a David a dar alimento a sus hermanos en el campo de batalla. Leer 1 Samuel 17, 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Al llegar David al campamento, se encontró con la historia que ya la mayoría de nosotros conocemos, que un inmenso gigante llamado Goliat tenía asustados a todos los soldados israelitas. Pero David dijo, leer 1 Samuel 17, 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, y tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Goliat no solo era alto, sino que además llevaba una fuerte armadura en todo el cuerpo y tenía una espada y una lanza. La armadura pesaba 50 kilos. David, en cambio, era un joven pastor, no tenía armadura, era demasiado pesada para él, y no tenía ni espada ni lanza. El arma de David era una honda y su munición era 5 piedras lisas que recogió de un arroyo cercano. Pero David derrotó a aquel gigante al que todos los soldados israelitas temían enfrentarse. Puede que no nos enfrentemos a gigantes de casi 3 metros, pero nos enfrentamos a gigantes de otro tipo, como la inseguridad, la soledad y el fracaso. Pero hoy podemos recordar las 5 piedras de David para que nos ayuden a vencer a los gigantes a los que nos enfrentemos. La primera piedra representa el coraje. David no tuvo miedo de enfrentarse al enemigo. No te preocupes por nada, le dijo David a Saúl. Iré a luchar contra ese filisteo. 1 Samuel 17, 32. Tener coraje te ayuda a enfrentarte a los gigantes en tu vida. La segunda piedra representa la seguridad. Como pastor, David protegía las ovejas de los animales salvajes, pero él se sentía seguro para enfrentar a
a Goliat: el Señor me ha salvado de las garras del león y del oso. Me salvará de este filisteo. 1 Samuel 17:37. La tercera piedra representa la preparación. David no se enfrentó al gigante sin estar preparado. Fue al arroyo y recogió 5 piedras lisas en su bolsa, armado con su cayado de pastor y su honda. Fue a luchar contra Goliat. 1 Samuel 17:40. Es importante que tú también te preparas para afrontar los retos de tu vida. La cuarta piedra representa la coraje. David no confiaba en su propia capacidad. Cuando Goliat le gritó a David, lo maldijo y dispuso a matarlo. David dijo: tú vienes a mí con espada y una lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45. Cuando te enfrentes a los problemas, pon tu confianza en Dios, no en tu propia capacidad. Amén. La quinta piedra representa la victoria. La batalla es de Dios, no nuestra, dijo David. 1 Samuel 17:47. Por eso David obtuvo la victoria sobre el gigante con solo una piedra y una honda. Cuando entregues tu batalla a Dios, tendrás la victoria sobre los gigantes en tu vida. Así que la próxima vez que te enfrentes a un gigante en tu vida, recuerda a David y Goliat y los 5 piedras lisas. Después de años de pedir un rey, Dios les concedió a Saúl, pero él no cumplió con las expectativas de Dios. Y es que Saúl valoraba las opiniones y deseos de su gente y las suyas propias antes que la obediencia a Dios. Por eso Dios eligió a David para ser ungido como futuro rey de Israel. Busquemos en nuestras Biblias 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he previsto de rey. Dios, viendo que Saúl no era el rey que Israel necesitaba, envió a Samuel, un respetado profeta, para ungir al nuevo rey que había elegido. Dios guió a Samuel a elegir a David, no por su apariencia, sino por su corazón puro y su fe. Como Rui nos compartió, David era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén. Era pasar un trabajo humilde, pero importante para su familia. Y cuando Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al príncipe, pensó que era Eliab, el hermano mayor de David. Pero Jehová respondió a Samuel. Busquemos nuestra Biblia, 1 Samuel 16:6-7. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová este su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Se cree que David tenía entre 12 a 16 años cuando fue ungido como el rey de Israel. Él era el más joven de los hijos de Isaí y una elección poco probable para ser rey. Humanamente hablando, Samuel pensó que Eliab, el hermano mayor de David, era sin duda el ungido. Sin embargo, Dios le mostró que él ve más allá de la apariencia. La vida de David en la corte de Saúl empezó después de vencer a Goliat. David fue llevado a la corte del rey Saúl. Se convirtió en un líder militar exitoso, pero lo que provocó celos en Saúl. Celos que le llevaron a Saúl a intentar matar a David en varias ocasiones. Pero David, aún teniendo la oportunidad de hacerle daño a Saúl, eligió no hacerlo, demostrando su lealtad y su respeto por el ungido de Dios. Debido a que Saúl perseguía a David para matarlo, huyó de Saúl porque tenía miedo que él y sus hombres le hicieran daño, lo que lo llevó a vivir como un fugitivo. Durante estos tiempos demostró ser un líder compasivo y sabio, ganándose la lealtad de muchos. Tras la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, que era el mejor amigo de David, David fue ungido rey de Judá y más tarde rey de todo Israel. Busquemos en nuestra Biblia 2 Samuel 5:3. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 40 años. Su reinado se caracterizó por la unificación de las tribus y la expansión del reino. Como rey, David enfrentó muchos desafíos, incluyendo rebeliones y conflictos. Cometió errores y pecados como su relación con Betsabé, pero siempre se arrepentía sinceramente y buscaba el perdón de Dios. Bajo su liderazgo, Israel se fortaleció y prosperó. El reinado de David fue un reinado con promesa eterna. Busquemos en nuestras Biblias 2 Samuel 7:16. Dice, y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre, eternamente. David reinó durante 40 años en Israel. Fue un tiempo en el que David repartió justicia y equidad a todo su pueblo. Hizo misericordia a la casa de Saúl por el amor de Jonatán, y fue bondadoso a Mefiboset. Jehová dio victorias a David por donde quiera que fuera. Así extendió sus dominios y la casa de Israel tuvo reposo. Dios explica a David que uno de sus hijos construirá un templo. Y además le hace la promesa de un trono eterno, ya que de su descendencia nacería Mesías. Por eso Jesucristo es llamado muchas veces Hijo de David. El alma de David estaba tan llena del Espíritu de Dios que dedicó su vida a escribir y cantar salmos de adoración al Señor. Al final de sus días, fue identificado como el dulce cantor de Israel.
Es el momento de preguntarnos qué nos enseña la historia de David. Una de las cosas de tener en mente es que la fe es más fuerte que el tamaño. David era mucho más pequeño que Goliat, pero tenía una gran fe en Dios. Esta historia nos enseña que no importa cuán grandes sean nuestros problemas o desafíos, con fe en Dios podemos enfrentarlos a todo y superarlos. La siguiente cosa es que Dios mira el corazón. Cuando Samuel fue a buscar al nuevo rey, pasó por alto los hermanos de David. Porque Dios le mostró que lo importante no es cómo nos vemos por fuera, sino lo que tenemos en el corazón. Esto nos enseña a valorar las cualidades eternas como la bondad, la valentía y la honestidad, más que la apariencia o fuerza física. La tercera cosa es que la importancia del perdón y misericordia. Aunque Saúl trató de hacerle daño a David nunca le devolvió el mal. Incluso tuvo la oportunidad de lastimar a David, pero decidió perdonarlo y mostrar misericordia. Esto nos enseña a perdonar a los demás y incluso cuando nos hacen daño. Otra de las cosas que tenemos que tener en mente es reconocer y corregir nuestros errores. David no fue perfecto, cometió errores, pero lo importante es que cuando se daba cuenta de sus errores, pedía perdón a Dios y trataba de hacer las cosas bien. Esto nos enseña que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y pedir perdón y tratar de mejorar. La última cosa de tener en mente es tener total sometimiento a la voluntad de Dios. En cada circunstancia de su vida, David tomó la decisión de obedecer a Dios independientemente de sus deseos personales. Estas son lecciones importantes que aprendemos de la vida de David. No siempre es sencillo seguir la voluntad de Dios, pero si nos ponemos de nuestra parte y pedimos la ayuda de Dios, Él nos oye. Y solo así Dios nos permitirá cumplir su propósito en nosotros y llegar a ser conforme a su corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este día. Y gracias por estas personas que nos han ayudado para este día y que hoy aprendamos más sobre ti. Y también que nos bendigas y perdónanos por todos los pecados y ayúdanos a ser valientes y para poder derrotar nuestros problemas como David hizo con Goliat. En el nombre de Jesús, amén.